la familia. Voy a probar el micrófono como lo hacía Charles Spurgeon, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida. Amén. La historia relata que mientras probaba el audio, en ese tiempo no había absolutamente nada de todo esto, Charles Spurgeon se sube a donde él predicaba y había unos hombres realizando un trabajo en la iglesia en el techo. Y no tuvo una mejor idea. Nosotros subimos a probar un audio y comenzamos 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando. Charles Spurgeon dijo: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna. Amén. Automáticamente descendieron 2 hombres que estaban en el techo llorando su pecado. Aún cuando probaba el audio, Spurgeon evangelizaba. Amén. Doy las gracias a cada uno de los voluntarios con todo mi corazón, a los que participaron, no haciéndolo para nosotros ni para la iglesia, sino como para el Señor Jesucristo. La única forma que no nos defraudemos cuando hacemos algo es recordar que somos deudores de Dios y que no vamos a alcanzar el estándar que Él merece, pero podemos hacer lo mejor de nosotros. Hubieron voluntarios que hasta el final van a servirnos con amor y con mucho aprecio. Siéntanse bienvenidos. La verdad que ¿qué más puedo agregar yo después de las 2 exposiciones que hemos tenido? Podría decir, hermanos, orémonos y vamos a casa. Más sin embargo, van a tener que aguantar un ratito. El último tema para cerrar es la familia y el estudio, aunque quizás no voy a estar usando la pantalla con versículos, voy a tratar de editarlos. Quisiera que pusiéramos mucha atención. El tema se llama proveyendo sombra para nuestros hijos. Y después de lo que hemos escuchado, creo con todo mi corazón que tenemos ya suficiente información. Y antes que todo quiero dar gracias a Dios por la gracia que me ha dado al concederme a mi esposa Mayra Vázquez. Una mujer cristiana que ha sido de bendición en mi vida y la vida de mis hijas. Una mujer de fe que ha estado siempre a mi lado, recordándome que mis hijas no tengan solo un predicador en casa, sino también un padre. No nos olvidemos eso. No nos olvidemos eso. Que tengan un padre que las ama. Y en esos tiempos muchos creen y asumen que esa tarea de ser padre es imposible en medio de un mundo caído. El realizar esta realidad, la crianza cristiana de los hijos bajo una influencia de la palabra de Dios, una vida piadosa, está envuelta exclusivamente en un lugar llamado la Iglesia de Cristo. La responsabilidad nuestra. La responsabilidad nuestra. Sin duda. Debemos criar a la próxima generación a la luz de la única instrucción que se nos ha dado. Y está aquí. Está aquí. Hermanos, antes de la reforma aparece un altar lleno de idolatría. Después de la reforma aparece un púlpito y la Biblia sobre el púlpito. Pero lastimosamente la iglesia moderna ha quitado el púlpito del centro y ha arrinconado la Biblia por allá y ha llenado el altar de luces y de filosofía. Tenemos una iglesia pobre, una iglesia que realmente está mendigando no por la falta de la Biblia, sino porque no desean absolutamente nada de la Biblia. Cualquier tema es bueno en un culto siempre y cuando la audiencia salga contenta. No venimos para salir contentos, venimos a adorar al Señor. Ese es el punto por el que nos reunimos. Aunque sabemos que el apóstol Pablo usa 3 veces directamente que la reunión, el culto público es para edificación unos con otros, no nos olvidemos que hemos venido a honrar, glorificar y exaltar el nombre de Dios. No solo nos ha redimido, no solo nos ha salvado, sino nos ha trasladado del reino de las tinieblas a la luz resplandeciente. Y no nos dejó ahí.
nos ha dado provisionalmente lo que más necesitamos, al Espíritu Santo. Cuando usted lee la plegaria en Juan 17 acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice Jesucristo? La plegaria de Él, ¿cuál es? Señor, enriquécelos. Señor, que sean felices. No, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. No hay un deseo más grande en el corazón de Jesús que que nos santifiquemos. Y dicho sea de paso, la tarea que Dios lleva a cabo en nosotros es formarnos a la imagen de Cristo. No hay ninguna otra cosa. Podemos denominar, sin duda, que para ser papás debemos de tener esposas. No hay duda. Alguien dirá, qué profundidad la que dijo el hermano. Y de ahí podemos deducir que nacieron hijitos. Hemos escuchado la ideología de género, hemos escuchado el aborto. Y sin duda debemos de entender que esa es una realidad que su inicio está en Génesis 2:24. ¿Cómo? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mira, bueno hermano, venimos escuchando desde la primera sesión, la segunda sesión y la tercera sesión. Y si hubieran 10 sesiones más, esta es la base. Dios creó al hombre y a la mujer. Y no importa, y hermano, hay más de 3.600 diferencias genéticas. No es una, no es dos, no es tres. Y aunque hubiera una, si Dios lo creó así, así es, sencillo. El matrimonio es una obra de Dios. Podemos ver por lo menos 4 maneras en Génesis 2:18-21. Primero, rápido, el matrimonio fue diseñado por Dios. ¿Cómo? Fue diciendo en la creación, varón y hembra los creó. Segundo punto, Dios entregó a la primera novia, ¿sí o no? ¿Qué responsabilidad para Adán? Dios mismo le trajo a la mujer. Usted, hermano, tal vez oiga, Julieta, Romeo y Julieta, es un poema, es una novela. No, usted quiere ver el poema más grande que se ha llevado a cabo en esta tierra, fue dedicado a una mujer, y fue Adán cuando dijo, ¡he ahí! ¿Qué Romeo ni qué Julieta? Adán dijo, ¡he ahí! Ahora este es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Lastimosamente pasó poco tiempo para que después de volverse un poema se volviera una cosa así. Ella, a la que le acabo de dedicar un poema, ella se preocupaba. Dios creó el matrimonio por su palabra. El matrimonio es obra de Dios no solo como un padre que entrega a su hija, a su esposo, sino porque Dios creó el matrimonio a su palabra. ¿De qué manera? Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Último punto, Dios lleva a cabo la unión en un solo cuerpo. Lo acabamos de ver, ya no serán dos, sino serán una sola carne. No hay duda de esas realidades. Pero, hermanos, no debemos olvidar esa responsabilidad que está en la Escritura. Y esa responsabilidad conlleva que mutuamente debemos de buscar sabiamente la responsabilidad de ver con temor la verdad de Dios en medio de una sociedad corrupta, pero que recordemos que somos responsables de la generación que viene detrás de Dios. No se trata simple y sencillamente de acuñarlos a una realidad académica, sino de acuñarlos al temor de Dios. Siempre me ha gustado citar a Bobby Bushman. Dice lo siguiente: puede ser que nuestros hijos lleguen a ser los mejores doctores de Harvard y los peores pecadores así. No estoy diciendo que no les demos el estudio. Solo estoy citando que a veces la prioridad la ponemos por último. Así que en esta última sesión, de la conferencia que estamos llevando a cabo, el tema de la familia, vamos a citar un proverbio chino. Y por favor no voy a salir diciendo que ahora leo la Biblia china. No quiero citarlo para darme inclusión. Hay un proverbio chino que dice: una generación planta los árboles y la otra generación goza de la sombra de los árboles. Sí, ¿verdad, hermano? Sin duda. Sin duda. Una generación siembra los arbolitos del mango y a nosotros nos comemos los manguitos. Lo que estamos enfrentando hoy en día, hermanos, es intenso. En realidad perturba ver esa cultura, ver las influencias horribles, pecaminosas, miserables, perversas, corruptas de un mundo caído.
plazo. Si usted espera que esto va a mejorar, no lo espere. Esto va para peor. Pero recordemos esto: Jesús fue uno de los primeros que declaró una profecía muy clara para nosotros los creyentes, no como las profecías absurdas que hoy se dicen en las iglesias. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero gracias a Dios que el pasaje no se queda ahí. Pero yo he vencido. Vosotros venceréis. Vosotros venceréis. Vosotros venceréis. Creo que una de las cosas que podemos ver y nos dan curiosidad es ver la guerra que hay contra los niños hoy en día. Quisiera citar algo que el hermano Mario, yo anotaría en mis notas, no crean que nos pusimos de acuerdo. Él y yo no, el Señor sí nos puso de acuerdo. Esa cultura está armada para destruir a los niños, está diseñada sistemáticamente para llevar a cabo eso. 73 millones de niños han sido matados y asesinados en el útero en un año a nivel mundial. Nosotros vemos la población que está cayendo, wow, porque vino mucha gente, gracias a Dios. 73 millones, oigan este dato, 73 millones de niños. Eso equivale a que el mundo ha matado alrededor de 200,000 niños diarios. Eso es preocupante. ¿Cómo podríamos hacer una conferencia para venir a hablar de otra cosa que no sea lo que está sucediendo en el mundo? Esta estadística muestra lo siguiente, hermano. En Guatemala hay alrededor de 17 puntos y algo, si no estoy mal, casi llegando a los 18 millones de personas. Estamos hablando que en un año a nivel mundial mataron 4.14% la población de Guatemala. En un año es como que se hubieran matado 4.14%, 4 veces más de la población de Guatemala. Si un niño puede escapar del aborto y nacer, este niño tiene la probabilidad de nacer en una pareja casada, y es probable que esta pareja casada en algún momento se divorcie, si no vienen al Señor. Es probable que sean infieles en sus votos matrimoniales. Es probable que el niño sea enviado a una escuela pública que no es natural y sea colocado bajo la influencia políticas como las que hoy estamos viendo. ¿Usted se ha puesto a pensar eso, hermano? Esas políticas son anti-Dios, anti-Cristo, anti-Escrituras. Ese es el mundo que nos rodea. Y como ustedes saben, nuestro país amado, Guatemala, y sus políticos que lo dirigen están haciendo leyes devastadoras en contra de nuestros hijos. Bajo la presión de la libertad sexual, la homosexualidad, el transgénero, y el deseo es hacer que todo esto se vea normal, y desean castigar, como dijo el hermano, desean castigar a las personas que hablan en contra de esto, haciendo leyes que las instalan bajo la categoría de discurso de odio. ¿Cómo hacer discurso de odio? Decirle a alguien que está mal. Eso es amarlo de verdad. Eso es amarlo. Los niños están bajo el ataque impecable de todas las fuerzas del mal. Y los niños están indefensos, y tenemos una sociedad y una cultura que quiere asegurarse que aquellos que están produciendo esa destrucción tengan la libertad de seguir haciéndolo. La iglesia no puede estar de la sociedad. Hace un tiempo, hace unos meses, se recibió una carta en la iglesia acerca del gobierno que ya no se podía hablar de la homosexualidad. Tienen prohibido hablar de la homosexualidad. ¿Saben qué lo que hizo John MacArthur? Hablar de la homosexualidad. Dedicó 4 domingos completos a hablar de la homosexualidad. ¿Y cómo cerró con broche de oro el mes? Regalándonos un libro de la homosexualidad. El gobierno no es el César. Jesús es nuestro Señor. A Él debemos obedecer. A Él y solo a Él. Los niños están bajo este ataque. Hay una guerra contra los niños. Sabemos que los niños tienen algunas cosas en su contra, y eso pongamos mucha atención.
No solo porque nacieron de padres pecadores, sabemos, es una realidad. Comienzan en un hogar muchas veces caído, su naturaleza es pecaminosa también. Una vez alguien me dijo: ¿cómo puedes hablar que un niño es pecador? ¿Qué edad tiene tu niño? Dice: 4 años. Te voy a hacer una pregunta: ¿tu niño mintió alguna vez? Claro que es un pecador. El niño es un pecador. Se porta mal, tiene ira, sí, es un pecador. Nace con una naturaleza caída, con tendencia a querer pecar. Hermanos, si nosotros tenemos un niño de 2 años y ese niño viene y le gusta el reloj de alguien, el niño va a venir, lo va a jalar, lo va a querer. Pero en sus fuerzas, en su poca sabiduría, va a querer obtenerlo, no va a poder. El siguiente paso es tirarse, llorar, hacer berrinche, no va a poder. Pero este mismo niño, cuando llegue a 17 años, con las mismas intenciones, con más fuerza, más sabiduría, va a matar por ese reloj el niño de 2 años que le acabo de hablar. ¿Cómo duele pensar eso, verdad? Porque nuestros sentimientos nos privan de ver esa realidad. Y no estamos llamados a crear nuestros hijos con sentimientos. No digo que debemos ser ágridos, estamos llamados a crearlos bíblicamente. Además de eso, nacen en un mundo que tienen que soportar el impacto del pecado de sus padres. Éxodo 20 dice: Jehová tu Dios castiga a los hijos por los pecados de los padres hasta 3ª y 4ª. Yo se lo voy a explicar eso, porque hay mucha confusión en eso. Vemos a muchos hoy rompiendo cadenas del tatarabuelo que fue brujo y que el tatarabuelo fue no sé qué. Qué bueno. ¿Y saben por qué enseñan eso? Porque esos maestros no enseñan el pecado. Yo soy responsable de mis pecados. Si mi abuelito se murió brujo, a él lo va a condenar Dios por brujo. ¿Por qué debería condenarme por ser brujo él a mí? No. ¿Qué dice Ezequiel 18? El alma que pecare, esa morirá. Bueno, cada quien es responsable de sus actos. Pero ahorita vamos a explicar eso. En Números 14, 18 dice: el Señor visita la iniquidad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación. Jeremías 32, 17, 18: el Señor castiga la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Ahora ponga atención, lo que acabo de decir, mucha atención. Eso no significa que Dios castigue personalmente a un niño por los pecados de su padre. Pero acabo de repetir, Ezequiel 18, y da 4 generaciones. Si un padre dice, si una persona nace y es irresponsable y viola la ley de Dios y no obedece y anda en caminos de maldad, dice, ¿qué dice? ¿Cómo termina la narrativa? Su sangre está sobre él porque él ha pecado. Pero después le nace un niño. Recuerden, el padre acá es alguien desobediente, pero nace un niño y es desobediente, anda en la ley de Dios, amoroso. ¿Qué dice? Seguidamente, que éste está bien delante del Señor, por cuanto ha sido obediente. Y viene a la otra generación y ese nace otra vez torcido. Pero cada uno de las narrativas históricas en las generaciones expuestas dice claramente de último: el alma que pecare esta, somos responsables de nuestros pecados nosotros. Ahora usted se preguntará entonces, ¿qué significa que él visitará 3ª y 4ª generación? Los pecados colectivos de cualquier generación de padres crean una cultura, y aquí está la situación. Y esa cultura es el producto de ese pecado que tienen que soportar los hijos que nacen en esa cultura. Esa cultura que tenemos hoy en día no nació ayer, eso se viene fraguando desde hace mucho. Todo el mundo entiende esta verdad. Entonces podemos decir, llegan al mundo siendo pecadores, llegan al mundo con una sociedad caída, llegan al mundo en un mundo pecaminoso, llegan al mundo para tener que navegar en todo eso. Hermano, ¿está escuchando dónde vienen los niños? ¿Está escuchando? ¿Usted alguna vez se puede pensar entonces en todo eso? ¿Dónde están parados nuestros hijos? Ahora la pregunta sería, ¿cómo debemos afrontar esta verdad? Bueno, Deuteronomio 5 del 6 al 9, Deuteronomio 5 del 6 al 9 dice, en resumen: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
¿Qué es lo que Dios dice? Vamos a leer, eso sí me lo regalar, por favor, hermano Luis. Deuteronomio 5, del 6 al 9. Y yo sé que todos están familiarizados con este pasaje. ¿Cómo debemos afrontar todo este resumen que hicimos en la entrada? Deuteronomio 5, del 6 al 9. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, y escuchen, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué es lo que Dios dice? En resumen, si me odias, la generación venidera serán afectadas por ese odio. Ese es el resumen de lo que acabamos de leer. En el versículo 10 dice, vean lo que dice Dios. Lo que dice Dios en el 10, por favor, en el 10. Pero oigan, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan, a los que aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué significa entonces eso? Que hay esperanza para nosotros, para nosotros. Si usted ama a Dios y guarda sus mandamientos, hay esperanza de sobrevivir tanto para su propia caída, yo me incluyo, como para la clase de corrupción colectivo que rodea a los niños. Ahora le voy a pedir, por favor, que abra su Biblia en Deuteronomio 6. Deuteronomio capítulo 6. Deseo con todo mi corazón, hermano, en esta noche, en última sesión, poder darles un panorama un poco instructivo y fundamental conforme a lo que estamos hablando hasta este momento. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio, el 6, capítulo 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Y luego, ¿para qué? Los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, el 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, que yo escuche, tu hijo y el hijo de tu hijo, no solo un ratito, todos los días de tu vida, y escuchen la recompensa, para que tus días sean prolongados. Amén. El 3. Oye pues Israel, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, ¿para qué? Vos escapados ahí. ¿Cuántas veces usted no ha oído que si quiere que le vaya bien tiene que dar dinero a la iglesia? ¿Usted está leyendo eso ahí? Dice que si quiere que le vaya bien, sea obedientes a los estatutos y a las ordenanzas de Dios. Eso trae bendición. Usted puede traer 1.000.000 de quetzales aquí. Se puede ir al infierno con ese 1.000.000. El único que desea que usted traiga 1.000.000 son los... Ya saben. 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová. El 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. 6. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿dónde? Tu corazón. 7, hermano. Y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. 8, por favor. Y las atarás como señal a tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en las ciudades grandes y buenas que tú no. Ok, hasta ahí, vamos a ver. Si quieres hasta 10.
Bueno, hagamos un resumen rápido de lo que hemos leído. Los hijos de Israel están a punto de entrar a la tierra prometida. Pero recuerden que es una tierra pagana. Es una tierra pagana. Esa tierra donde van a estar, Dios los va a introducir, no hay ninguna influencia de Dios verdadero. Esto nos acaba de repetir. Esa tierra está infectada del peor paganismo, paganismo inmoral, y además de un paganismo blasfemo, totalmente absorbido por Satanás. Yo siempre he dicho que las noticias no deberían de llamarse las noticias de las 6, deberían de llamarse las malas noticias de las 6. Y si vienen a las 7, las malas noticias de las 7. Cuando llegaron los hijos de Israel, fueron instruidos en algunas cosas. Y pongamos atención y pensemos en lo que acabamos de leer. En el versículo 1 y en el 2 tenemos una responsabilidad con nuestros hijos y con nuestros nietos, tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Y qué es esa responsabilidad? ¿Qué es lo que debemos enseñarles? A temer a Jehová, tu Dios. Esa es la responsabilidad. Si el niño va para la escuela, muchas veces le decimos, si no aprendes la tabla del 2x2, te pego. Pero nunca lo instruimos en nuestro corazón. No estoy diciendo que no le enseñe. Enseñe hasta la 11 si quiere. Pero recuerden que perdemos de vista instruirnos al valor más grande que en esta tierra existe. Debemos instruirlos a que teman a Jehová. ¿Cómo? Guardando sus estatutos y sus mandamientos. ¿Cuáles? Los que yo te he mandado por un día, no durante tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Cómo podemos hacer esto? Resumen: en sumisión, obediencia, adoración, amor y temor a Jehová. Es Jehová tu Dios el que te ha dado la vida, como hemos escuchado hoy. En el versículo 3, veamos el 6.3, por favor. 6.3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Multipliquéis. Hoy escuchamos eso en alemán. El versículo 4, vemos el famoso Shema, como le llaman los judíos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Te das cuenta que Dios le hace ver que estarían entrando en el paganismo? Pero Jehová les recuerda que Jehová uno es. 5, por favor. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hermanos, si quieres prosperar en esta tierra, debes de transmitir la justicia a la próxima generación. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Muestra obediencia y trasladarás esa verdad a la próxima generación. Vea lo que dice el 6. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué significa estar en mi corazón? El amor de Dios no comienza internamente. El 7, que hay que hacer, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y es interesante, y las repetirás. En otras palabras, el tema constante de la vida y de la plática de un creyente, ¿cuál es? Hablar del Señor. Hermano, si usted tiene familiares que no quieren hablar con usted, ¿por qué tiene? Ya se cansaron de vivir hablando del Señor. Cualquier tema es bueno menos de Dios. Cualquier tema es bueno. ¿Por qué ella no le quiere hablar a la prima? Por esto. En otras palabras, el tema constante de la vida y la práctica dentro del hogar, fuera del hogar, en todo tiempo, desde el amanecer hasta el atardecer y al anochecer, debe ser la palabra de Dios. Habla de eso cuando usted se casa con tus hijos, cuando sales de casa y cuando caminas por el camino, cuando vuelvas y estés listo para acostarte por la noche y cuando te levantes por la mañana. Platica, todo el tiempo tiene que ser la palabra de Dios sobre tus hijos.
Háblale de la ley de ese Dios hermoso que te ha salvado. Y sobre todo, tiene que abarcar el amor y el temor a Dios. En el versículo 8 dice, en el 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. La idea ahí, hermano, es que tus manos deben de operar en respuesta a la ley de Dios. Si tu mano es ocasión de caer, sí, corta. Entendemos qué significa corta, ¿verdad? ¿Qué significa tu mente? Que tu mente esté concentrada todo el tiempo en la ley de Dios. Eso es algo que lastimosamente los rabinos judíos lo torcieron. Porque para ellos, dentro del Shema, ¿qué es lo que significa esto? Y esto lo voy a hacer con todo el respeto de mi corazón. Porque ellos consideran que toman una cajita, no sé si lo han visto, toman una cajita, se la colocan acá, con una cinta o una cristea, y la otra la cargan aquí. Con todo el respeto de mi corazón. Pero eso es lo que ellos interpretaron, que tienen que llevarlo aquí y aquí. Pero sin embargo, el significado es que mi mano tiene que tener como respuesta trabajar honradamente, y mi corazón tiene que atesorar internamente el amor y la obediencia. Eso es el Shema, tanto aquí como aquí. Dios quiere que nuestras manos reflejen el amor por Él y la obediencia. Dios quiere que nuestra mente refleje el amor y la obediencia a Él. Luego vamos al versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ya sea que usted salga, la palabra de Dios es todo. Incluso si hoy día visitamos lugares judíos, podemos observar que ellos también interpretaron esto de una manera un poco incorrecta. Porque ellos también usan lo mismo, una cajita con Shema, la colocan en las entradas de sus hogares. Ellos lo ven de esa manera. Luego el versículo 10 y 11. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te le daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas, que tú no cavaste, viñas y olivares, que tú no plantaste. Luego, ¿para qué? Para que comas y te sacies de él. En otras palabras, la tierra está lista para ustedes, le dice el Señor. Van a entrar, van a tomar acción contra los paganos. ¿Por qué? Porque más adelante en el 12 y el 15 dice que el juicio de Dios venía sobre ellos. Pero escuchen esto, después de darles estas instrucciones, vean lo que dice el versículo 12. Vean lo que dice el 12. Ya dio las instrucciones. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 13. A Jehová tu Dios temerás, y solo a él servirás, y por su nombre jurarás. 15. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. O sea, les acaba de dar la promesa, les acaba de dar las instrucciones, pero vean las consecuencias de no obedecer. Y esto va a traer consecuencias a las generaciones venideras. El 12, cuídate de no olvidarte. Ya le dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Vean lo que dice Deuteronomio 4:24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Veamos el 25, creo que es Deuteronomio 4:25. ¿Luis Copa? Creo que sí, si no estoy mal. Sí, oigan lo que dice: cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayas envejecido en la tierra, si os corrompieres e hicieres, ¿qué? Y les hace un par de versículos, les acaba de decir el Señor que no hicieran eso. Se los acaba de advertir. Pero vean, hermano, muy pocas veces se lee esto. Cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayas envejecido en la tierra, si os corrompéis e hicieres
figura o imagen de cualquier cosa e hiciere lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, ¿para qué? Para enojarlo. 26. Yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto, ¿qué? Pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. 27. Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos números de las naciones. 28. Y oigan lo que va a tener por resultado. Y serviréis ahí a dioses hechos de manos de hombres de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si deseáis buscarme, si deseáis buscar a Jehová tu Dios, lo harás. Y si lo buscares con todo tu corazón y tu alma, lo encontrarás. Ustedes entienden que una de las maldiciones más grandes que hay es las que acabamos de leer, la idolatría. ¿Cuántos niños no hoy son pervertidos en la conciencia y en la mente al incluirlos a esas realidades de la idolatría? Les advirtió: yo soy un Dios celoso. Cuando lleguen a la tierra y comiencen a producir hijos y sus hijos de sus hijos y se aparten de mí y se vuelvan a los ídolos, ¿qué dicen? Los voy a exterminar, ¿no? Estamos leyendo la Biblia. Vayamos al libro de Jueces. El libro de Jueces nos da una idea de lo que hizo la primera generación cuando entró a la tierra. Jueces 2:6. ¿Qué hizo esa primera generación? Ahora su líder, ¿quién le recuerda? Josué. Acaba de morir Moisés. Ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel en el 2:6, porque ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel, se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Ya habían sido advertidos, ya habían sido instruidos, ya los habían llevado para poseer la tierra, pero fueron advertidos ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, de que debían amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente. Pero vean lo que sucedió en el versículo 7. Vean lo que sucedió en el 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová, las obras de Jehová que él había hecho por Israel. Esa generación, según leemos, estuvo fiel. Esa generación había visto todas las grandes obras de Jehová que había hecho. Esa generación había visto milagros, prodigios, señales del éxodo, de las vueltas en el desierto, de cómo Dios proveyó alimento, protección, y vieron cómo Dios les permitió entrar a la tierra de Canaán, cómo Dios hizo que los muros de Jericó cayeran. Ellos vieron todo esto. Esa generación había permanecido fiel a Jehová en todo tiempo, mientras Josué y los ancianos estuvieron, fueron fieles. ¡Qué gozo! En el 7, pero miren lo que sucede en el 8. Vean en Jueces 2:8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo 9. Lo sepultaron en su heredad de Timat Sera, en el monte de Efraín, en el monte de Gad, y toda aquella generación también fue. Ahora pongo el 10. Miren lo que sucede. Miren el final. Vamos a ver otro. Miren lo que sucede con la segunda generación. Y toda aquella generación, que es la primera, también fue reunida a sus padres. Y se levantó después otra generación de ¿qué? Ni las obras. ¿De quién era la responsabilidad? De la primera generación. No pasaron 5 o 6. La siguiente generación no conocía a Jehová ni las obras que él había hecho por ellos, cuando desde el principio, antes de entrar a la tierra, el mandamiento era el Shema. Tú recordarás que Jehová tu Dios uno es, y que él te sacó de Egipto, de tierra de servidumbre, y estuvo contigo, y hablarás a tus hijos, y hablarás milagros, señales, prodigios. Esa generación no hizo. Miren lo que sucede en la generación después de ella. Esa es una nueva generación. Se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová, ni conocía las obras de Jehová que él había hecho. Y podemos decir sin duda, qué desastre
Qué desastre poder haber, desastre es no haber transmitido a esta generación lo que Dios había hecho. Podemos decir que esta generación, a pesar de haber sido fiel, fracasó. Vean lo que dice el 11. Después los hijos de Israel hicieron ¿qué? Miren el resultado, hermano. ¿Y sirvieron a qué? ¿Cuál era lo que tenían que enseñar? 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron ¿qué? Los dioses del pueblo, ¿sí? Y ya les había dicho el Señor, los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y el 13, y dejaron a Jehová y adoraron a quién? A Saúl. Fracasaron sus padres, un enorme fracaso. La primera generación fue testigo ocular del éxodo, de todo lo que hemos hablado, milagros, señales, prodigios. Pero vean lo que sucedió. Hicieron lo malo, sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, fueron tras otros dioses a los cuales adoraron, provocaron a ira al Señor. Ese fracaso es monumental que puede cometer una generación sobre la otra. Baal Astarot. Baal fue llamado el Señor del cielo, supuestamente el hijo de un dios llamado El. Él era el dios de la lluvia, el dios de la tormenta. Era adorado con sacrificios de animales, era adorado con danzas llenas de lascivia, o sea, sexo. Era adorado como todas las deidades con prostitutas consagradas directamente para ellos. Y Astarot, que en la mitología de ellos era su hermana y su esposa. Imagínense, hermano, qué diosesitos tenían. ¿Saben cuál es el problema de la idolatría? Es ir contra la conciencia. Eso es el pecado más grande que hay, ir contra la conciencia. Astarot era su hermana, su esposa, la diosa del sexo, la diosa de la guerra, una prostituta llamada Virgen Santa, y ahí es donde terminaron. Ahí es donde terminó esta generación. Veamos el versículo 14 y 15. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. 15. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra. Él les dijo que les iba a ver bien si obedecían. ¿Y si les iba a ir mal? Ok, hermanos, quiero decirles algo, y por favor quiero que se lleven eso a su corazón. Hoy en día hay muchos que se hacen llamar profetas. Aquí Josué es un profeta sirviendo como un instrumento, un portavoz de Dios para llevar esa realidad. Los profetas modernos no hacen más que producir engaño en la mente carnal del que está oyendo. ¿Qué es un profeta? ¿Alguien que va a predecir el futuro? No. Un profeta de la Escritura es un portavoz de Dios que, dependiendo del contexto que rodea al pueblo, lo llama urgentemente al arrepentimiento. Por eso es que leemos cuando dice: no traigan a los profetas de Jehová. Ellos profetizan que nos arrepintamos, ellos profetizan que debemos de vivir en justicia. No traigan a los profetas eso. Y luego, miren qué coincidencia, les vamos a pagar bien. Que nos profeticen salud, dinero, economía. Hasta el día de hoy sucede lo mismo. Cuando usted ve a un profeta de Dios llegar a una ciudad, ¿cómo lo recibían? Como hoy en día, con carpeta roja, a pedrada lo recibían. Hoy les tiran la oh, llegó el profeta, este nos trae. ¡No! Viene a profetizarles porque le pagaron. Viene a profetizar mentiras. Cuando usted lee la historia de los profetas de Israel, muchos fueron aserrados. No terminaron su ministerio en una oficina con aire acondicionado. Los mataban cuando le llamaban al arrepentimiento. ¿Por qué es tan doloroso que en un púlpito se predique el pecado? Porque somos pecadores. ¿Por qué el evangelismo nunca funciona? Porque lo que ofrecemos allá afuera es arrepentimiento. ¿Por qué la gente no quiere escuchar un mensaje bíblico? Porque no desea nada con Dios.
Hermanos, deberíamos de pararnos firmemente. Estamos frente a una generación que nosotros debemos de pelear por ellos. Ya basta que vamos a arreglar la vida de nuestros hijos poniéndole un nombre bíblico. ¿Qué quiere hacer? Háganlo. Mi responsabilidad aquí no es poner el nombre bíblico, es enseñarle que Jehová de los ejércitos, Él es el único Dios celoso y que a Él debe adorarlo, glorificarlo y exaltarlo. A nosotros no nos permite Dios adorarlo porque realmente necesita algo. Nosotros dependemos de adorarlo, nuestra vida depende, de Él emana la vida. Fuimos creados para alabar, exaltar, glorificar el nombre de Dios. Por lo cual cuando usted lo hace, ¿qué es lo que recibe? ¿Qué recibe de Dios? Vida. Se los acaba de decir. Dios juzga cuando una generación fracasa en la responsabilidad de transmitir ¿qué? La justicia a la siguiente. En el versículo 16 y 17 dice que Dios levantó jueces, no la monarquía que conocemos, no eran gobernantes, simplemente eran libertadores llevando la palabra de Dios. Dios levantó para proteger al pueblo de Israel de una destrucción total. Una generación que se aparta sufre realmente mucho. Dios levantó jueces para protegerlos, pero en el final de jueces volvemos a ver la historia. Jueces 21-25. En esos días no había rey en Israel, no había la monarquía. Cada uno ¿qué? Hacía lo que bien. Una generación, después de 300 años, la segunda generación, la tercera generación y la cuarta generación, la iniquidad va en aumento y terminó con una impiedad sin refreno en idolatría. Cada uno hacía lo que bien le placía. Veamos Deuteronomio 12:8. En Deuteronomio 12:8 Dios ya les había dicho: no haréis como todos los que hacen, como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. Mira lo que dice. Ahí. 12. Ajá, por favor. Deuteronomio 12:8. 12. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. Cada uno lo que bien le parece. Podemos ver que los que estaban en el capítulo 12, en el que hemos leído, 300 años después, esta generación ya estaba haciendo lo que se les había dicho que lo hicieran. Dejaron al Dios verdadero, dejaron la responsabilidad de transmitir la verdad del Dios vivo a la siguiente generación. No crearon hijos tomando incluso en el lenguaje del Nuevo Testamento aparece una palabra que me llama mucho. Ellos tenían que disciplinar y amonizar en el amor del Señor a la siguiente generación. Eso es lo que dice la Escritura. En el temor de Dios. Y es un desastre generacional y múltiple saber que no nos comportamos de nada manera. Podemos ver lo siguiente: todos los que nacen son pecaminosos. Todos los que nacen bajo una cultura pecaminosa, corrupta, que ha sido producida durante generaciones múltiples. Y todo esto, ¿qué es lo único que invita a que Dios haga? Juicio. Hermano, nosotros siempre cuando hablamos del juicio de Dios, se nos olvida que hay un juicio temporal. ¿Saben cuál es el juicio temporal de Dios? Cuando Dios abandona a una nación. Ese es un juicio temporal. Antes que venga el juicio divino. Usted lo lee en Romanos. ¿Cómo es un juicio temporal? Dejando que la gente haga lo que le dé la gana. Eso es un juicio temporal. A él les advirtió, no quisieron escuchar, le dijo: bueno, cuando usted va a Romanos, ¿qué es lo que dice? Dios los entregó a los deseos pecaminosos. Entonces pareciera que Dios es el responsable. No, usa un término legal referente a un soldado cuando le entregas a alguien debido a que ha sido culpable. Entonces es como que si Dios estuviera así de esa manera, y de repente el Señor dice: bueno, no quieren obedecer, lo único que voy a hacer es quitarme ese un lado y ustedes van a comenzar a vivir por el lado. Voy a dejar que se condenen ustedes. Y quiero agregar algo. Estos niños no solo nacieron pecadores, nacieron en una generación pecaminosa, sino que la cultura de hecho se volvió contra ellos. Regresemos a Deuteronomio 12:28. Guardar y escuchar todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti, a tus hijos. Después
después de ti para siempre. 29. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y heredarlas y habites en tu tierra, miren el 30. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después de que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera en la que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. 31. No harás así con Jehová tu Dios, porque todas cosas abominables son para Jehová. Hicieron ellos sus dioses, pues aún sus hijos y sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. No basta que el niño sea pecaminoso, no basta que una cultura básicamente corrompida, definida por generaciones corruptas y idolatría lo tocó, sino que ha hecho de ellos sacrificios y los quema. Y saben, leía hace poco, me llamó mucha atención leer un poco la historia de esto. Cuando se terminaban los niños de ellos, compraban niños de familias pobres para ir a quemarlos. Interesante. Siempre he dicho yo que esta generación en la que estamos, voy a compararlo desde mi punto de vista, matan al niño en el útero, después nos quieren decir cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y qué interesante que los que ya nacieron quieren que los otros no nacen. Alguien me dijo, si fuera tu hija la que estuviera embarazada, y gracias a Dios está embarazada, y muchas gracias a Dios por ella, fuera de ser abuelita. Me dijo, si tu hija te dijera de repente que no quiere ella ser madre o no está preparada, no, se equivocó. En el momento de la concepción ella ya es madre. Lo que ahora tiene que decidir es si va a ser madre de un niño muerto o de un niño vivo, pero es madre. Y Dios la va a juzgar dependiendo de lo que haga. Dios la va a juzgar. Compraban niños pobres para ir a ofrecerlos a los dioses. Había una estatua de un dios así, creo que en algún momento lo han visto. Aquí había vacío y ponían fuego por dentro. Y conforme el fuego comenzaba a llegar al niño, el niño se retorcía hasta que caía en los orificios del brazo, hasta que caía abajo, hasta que lo consumía por fuego. ¿Ustedes se imaginan comprar un niño para ir a quemar el niño? En el capítulo 19, en capítulo 18 y 10, vean, escuchen, todo lo leo. Cuando entres en la tierra de Jehová tu Dios te da, no emprenderás a hacer ninguna de las abominaciones de aquellas naciones, no sea que hallado en ti, escuchen, no sea que hallado en ti quien haga pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego, de quien practica adivinación, ni hoguero, ni sortilegio, ni hechicero. Una advertencia. La advertencia es esta. Pero es triste porque cuando seguimos leyendo, ofrecieron a sus hijos a los dioses. Años después de haber estado en la tierra, Ezequiel hace esta acusación ante ellos. Vean lo que dice Ezequiel 16, 20 y 21. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que había dado a luz. Y oigan, hermanos, pongan atención, por favor, mi hijo. Oigan, si usted cree que sus hijos son suyos, vamos a ver qué dice el Señor. No harás así a Jehová tu Dios, porque todo, no, aquí, pero mas los hijos se rebelaron contra mí y no tuvieron mis estatutos ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales no. Voy a Ezequiel 16, 20, 21. Yo quizás se lo di mal, hermano. Ezequiel 16, 20 y 21. Aquí. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que había dado a luz para qué. O sea, ¿quiénes son los hijos? Si son los hijos de Dios. ¿Usted creía que eran suyos? ¿No? Y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Y todavía dice el Señor, eran pocas cosas tus fornicaciones. O sea, después de lo que hiciste, te atreviste a meterte con mis hijos. 21. Hermano, lea. ¿Para qué degollaste también a mis hijos? Aquí el Señor está hablando. ¿Qué está reclamando? ¿Para qué degollaste también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? ¿Qué está reclamando el Señor? A los niños. A los niños. Esto es inaceptable. Israel hizo lo que Dios le mandó que no hiciera. Entregaron a sus hijos al fuego. Dejar al Dios verdadero, dejar
de obedecerlo y adorarlo, es un desastre para la próxima generación. Es un desastre enorme para la próxima generación. El sacrificio de niños es una parte que siempre ha existido en la religión. Los arqueólogos han encontrado todo tipo de evidencia. Recuerden esto: los aztecas sacrificaban a sus hijos diariamente, los incas lo hacían regularmente, los mayas lo hacían y creían que los niños existirían de alguna forma resucitados en otra parte. Hace poco estaba viendo una historia de China, de India. Ellos adoran hasta las moscas, hermano. Pero hay una área que me llamó mucho la atención, y son buenos para comer, se comen lo que se mueva. Y saben, hay una ciudad donde no se comen los gatos, porque creen que un familiar pudo haber encarnado en el gato y se van a estar comiendo al tío, o a la tía, o a la sobrina. Eso es una aberración. Los idolatran porque creen que posiblemente sus familiares. Ustedes se imaginan, ¿qué tal tía? Buenos días, ¿y la gata? Es impensable. El sacrificio masivo de niños ocurre en Perú, en una tribu llamada Moshe. Eso lo escuchamos en las noticias. Eso no es. Cuando se escuchó, y oiga ese dato, cuando se escuchó la noticia de Estados Unidos que todo niño abortado estaba siendo desmembrado y parte de su cuerpo, el bebé, estaba siendo vendido a la asociación, y puede buscarlo en internet, hay una asociación que se llama Postplan. Esos son los encargados de eso. Cuando se escuchó que estaban haciendo esto y se relató un video que lo grabaron escondido, en lugar de acusar a la asociación que mata a los niños para vender sus cuerpos, para que los millonarios se coman las membranas, porque creen que van a vivir más y si Dios quiere los mata hoy. Amén. Para eso lo venden. ¿Saben qué sucedió? Alguien grabó el video. Y en vez de acusar a esta asociación por hacer lo que hacían, el hombre que tomó el video fue acusado de 8 delitos. Esa es la sociedad corrupta en la que vivimos. Estos lugares son muy peligrosos para los niños. Tienen el 50% de sobrevivir en estos lugares, como los de Estados Unidos. La guerra de Satanás comienza en el vientre y nunca va a soltar a menos que nosotros hagamos algo. Oiga, cuando digo hagamos algo, estoy hablando de explicar la palabra, porque quien tiene el poder es el Señor. Usted va a iglesias hoy donde están echando afuera a Satanás en todas las iglesias. Yo veo en mi Biblia a Satanás adorando a mi Señor. ¿Usted ya leyó una narrativa de Job? ¿Qué está haciendo Satanás en la escena? Adorando a Dios. Y un montón de hermanitos peleando en las iglesias con él. Satanás adorando y ellos peleando en otro lugar. ¿Qué dijo Satanás? Nada se puede hacer a menos que tú. Entonces, ¿qué acto está haciendo él? Reconociendo la soberanía de Dios. Y es Dios el que está hablando aquí a una generación. Es él. La guerra de Satanás contra los niños es una guerra sin duda contra Dios, porque los niños le pertenecen a él. Cerremos viendo Marcos capítulo 10. Y podemos ver un dato curioso. Aparentemente los fariseos no le importaban los niños. Su teología de por obras, los fariseos decían que por sus obras ellos eran salvos. Y dicho sea de paso, el legalismo farisaico no es que la falda larga es más santidad que otra. Ese es el legalismo que hoy existe. El legalismo farisaico era que ellos no necesitaban Cristo para entrar al cielo, que sus obras eran necesarias. Y debido a que los niños eran vistos con poca importancia porque no tenían obras, vean lo que sucedía. Básicamente eran excluidos. Los niños no pueden hacer obras justas para entrar al cielo porque no podían hacer nada con ellos. Y de la misma manera también la mujer era vista como algo que no valía la pena. Hay un rabino muy famoso que dice que la mejor forma de perder el tiempo es enseñarle la palabra de Dios a una mujer. Por eso cuando a Jesús lo tentaron y le dijeron, mi hermano, ninguno ha elevado tanto a la mujer para darle su lugar como nuestro Señor Jesucristo. Él le dio el lugar que la mujer merece. Él. ¿Por qué? Porque después de que pecan en el Edén, ¿qué dice Adán? No me juzgues a mí, no me condenan a ella. Y el Adán posterior, ¿qué dice? No la condenes a ella, refiriéndose a la iglesia. Yo voy a tomar su lugar. Amén. Yo voy a tomar su lugar. En el relato de Marcos 10:13 le presentan niños a Jesús para que los tocase. Y los discípulos de Jesús los reprenden.
por lo que presentaban su mente. Viendo esto, Jesús dice que se indignó y dijo, y le presentaban niños porque para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y vean aquí, viendo Jesús se indignó y le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es él. Hay una palabra que tiene que tener mucho cuidado. No dice de estos es el reino de los cielos, dice de los tales. Hasta ahorita vamos a explicar eso. ¿Qué declaración la que hace Jesús? ¿Qué declaración? Miren el 15. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Qué significa eso? Que los niños son de Dios. Ellos pertenecen al reino. Entonces el rey toma a los niños que le pertenecen en sus brazos y los bendice. Y así como leímos en Ezequiel, Jesús está diciendo, estos son mis hijos. Herencia de Jehová. Los hijos son un regalo de Dios. Cosa de estima es el fruto del vientre, como lo leyó el hermano en el 139 en el Salmo. El hermano de lo que yo ya vamos a leerlo, lo que está ahí aquí. Vean qué interesante en la lectura que daba el hermano. Vean el Salmo 139 que el hermano de oh Jehová, tú me has examinado, me has conocido, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, me has entendido de lejos y mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, en todos mis caminos te han sido conocidos. Y usted dirá, ¿cómo puede ser posible eso? En el 13, porque tú me formaste, yo sigo formando. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Señor, yo te pertenezco a ti. El Salmo 22:9 dice, porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. Génesis 4:1 en adelante. Vamos a ver unos pasajes rapiditos para ir terminando. Cuando una mujer concibe, o cuando hasta el día de hoy, y en ese tiempo, cuando una mujer concibe, es un acto de Dios. Ruth 4:13, vos tomó a Ruth, ella fue su mujer y Jehová le dio que concibiera y diera luz a un hijo. 1 Samuel 1:19-20, Dios le concedió a Ana que tuviera un hijo. Entonces, ¿los hijos de quién son? Del Señor. En todo lado Génesis enseña que los hijos son del Señor. En el judaísmo era normal traer niños a los profetas para que los bendijieran, pero en este caso el Señor le dio la actitud correcta. Traían niños a las sinagogas para que los ancianos los bendijeran, y hasta el día de hoy hacen este acto. Los traen para que los ancianos y los rabinos oren por ellos. ¿Y saben qué es lo que oran por los niños judíos? Se los voy a repetir la oración. Para que crezca siendo famoso en la ley del Señor. Y hoy profetizan que van a ser no sé qué con los padres. Para que sean fieles en su matrimonio. Miren la convicción de los judíos. Y que abunden en buenas obras. Estos son niños pequeños, sin duda, porque recordemos, Marcos usa la palabra del término paidea, que significa niño. Lucas usa la palabra brefeos o brefos, que significa bebés. Pero recordemos, Él los cargaba. Jesús los cargaba. Y escuchen estas palabras, hermano. Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Jesús hace una declaración increíble: de los tales es el reino de Dios. Jesús no dice que ellos les pertenece el reino de Dios, sino que dice que de los tales. Y es interesante porque después que le traen a Jesús, esta era una escena admirable para el bautismo de los niños. ¿No se puede pensar eso? ¿Por qué no aparece el bautismo de niños exactamente en ese momento? Sino que la narrativa dice otra cosa. No se dice nada del bautismo. Hubiera sido excelente ese lugar para hablar de ello, sino que dice los tales es el reino de Dios. Niños pequeños que antes de llegar a la edad en la que pueden creer y rechazar, le pertenecen a Dios. Antes de ellos de poder llegar a ellos a una edad en la que comprendan recibir o rechazar el Evangelio, son pertenencia de Dios. Eso significa que los niños que nosotros tenemos antes que lleguen a tomar esas decisiones, usted y yo debemos administrarlos para que lleguen a conocer a Dios, y debemos de cuidarlos para el Señor antes de que ellos lleguen a una edad que puedan comprender el Evangelio. No vaya a llegar usted viendo a un muchachito de 60 años, no, él ya es responsable. Pero sí, antes de llegar a esa edad. ¿Son pecadores? Sí. Salmo 51:1. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me ha concebido mi madre. Salmo 58:3. Y escuchen,
Salmo 58:3. Los impíos se apartaron desde la matriz. ¿Qué? Esa criaturita tan bonita que vimos cuando nació. Sí, el mismo dice el Salmo. Por eso es que debemos entender que la instrucción es que desde que están pequeñitos hay que instruirlos. ¿De quién es el consejo del Señor? ¿Quién conoce mejor al hombre que el Señor? Absolutamente nadie. Los impíos se apartaron desde la matriz. La pecaminosidad no es algo que viene después a la gente. Eso no es algo que viene después a la gente. Y pusimos el ejemplo del niño, por ejemplo. Yo le hago una pregunta. ¿Usted le enseña a mentir a su niño? ¿O sí? Y si él le quebró una taza o un plato, y usted le pregunta quién fue, ¿qué le va a decir él? Papá me entera a cualquiera, hasta mi amigo imaginario que se lo botó. No. Alguien ponía un ejemplo y decía, llegaron a buscar a su papá y le digo, dice el papá que no sabe. No hay necesidad de enseñarles, ya viene con eso. ¿Quién le enseña a un niño a pelear con otro? Nadie. No importa si el niño tiene 60 juguetes y viene otro y agarra uno, él quiere que el otro niño tiene. Y se arma la tercera guerra mundial si no se puede hablar. Hermano, el hecho de poner estos ejemplos son porque esto nos va a ayudar a entender que nuestros hijos necesitan nuestra ayuda. El punto no es acusarlos, porque cuando dice que desde el impío se corrompe desde el vientre, sistema romano, ahí estamos todos, porque no hay uno solo, no hay uno sabio, no hay quien busque a Dios, y ahí entramos todos, absolutamente todos. Pero antes que ellos lleguen a la edad en la que pueden entender su pecaminosidad y entender el evangelio, que ellos le pertenecen a Dios. Termino, hermanos. Esta generación, estos políticos, la gente inmoral que está involucrada en el ataque contra los niños, estoy hablando de Guatemala, porque Guatemala estamos, van a tener que responder un día a Dios. Amén. Van a tener que responder. Y ese día vendrá que ellos no tienen. Pero la dirá, bueno, hermano, pero ¿qué hay acerca de nosotros? Bueno, también para nosotros está esto. Vamos a tener que responder a Dios qué hacemos con nuestros hijos antes que lleguen ellos a la edad de decidir. Tenemos que responder a Dios qué es lo que hacemos con los niños que nos dan. Cuando llegan, son de Él. Y nuestro compromiso de por vida es que mientras crecen, debemos influenciarlos para que vengan a la fe en Cristo. Y cuando ellos tengan la edad de decidir, es decisión de ellos. Eso es criarlos en la disciplina del Señor. Señor, sabemos que estamos bajo la influencia de una sociedad, Señor, corrompida, que como lo dice el apóstol Pablo, no tenemos pelea contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad.